Comienza Manos Alzadas con el Padre Juan Carlos Ortega. Bienvenidos a Manos Alzadas. Os habla el Padre Juan Carlos Ortega del Instituto Pontificio Claune. Un saludo muy especial a todos los oyentes en este periodo navideño. Deseo que todos, indistintamente de las circunstancias que estén viviendo, se reconozcan como verdaderos pesebres en el que el Niño Dios ha nacido. Y hoy, Domingo de la Sagrada Familia, pido al Señor por todos vosotros el cariño y afecto de la familia de Nazaret y de la propia familia de sangre. Doy la bienvenida de modo especial a las comunidades contemplativas que durante este año 2025 han sido verdaderos peregrinos de la esperanza. Desde la quietud de los conventos, vuestros corazones orantes, llenos de amor, elevan su oración por todos nosotros, tejiendo una red invisible de apoyo, consuelo y esperanza. Ojalá que vuestra oración ayude a todos a vivir como peregrinos en medio de nuestras luchas diarias. En este año jubilar que se clausurará el próximo día 6 de enero, Manos Alzadas ha sido peregrino de la esperanza para los monasterios contemplativos. Iniciaremos el programa de hoy con una breve meditación. En la sección formativa hablaremos del protagonista indispensable de la formación de un contemplativo, el propio religioso o religiosa contemplativa. Aprovechando que hoy es el Domingo de la Sagrada Familia, hemos invitado a Sor Yolanda de los Ángeles Fernández, clarisa del monasterio de Santa Cruz de Villarrobledo, Albacete, y también hemos invitado a David Ruiz Sánchez y Laura Villaverde Gómez, jóvenes esposos recién casados, para que nos comenten una iniciativa que han promovido en favor de la vida contemplativa. Terminaremos comentando los últimos jubileos que se han celebrado en Roma. Iniciamos Manos Alzadas. Mirada contemplativa. En este momento de reflexión estamos recordando las diversas citas que el Papa Francisco usó en el documento Vultum Dei Quaerere para presentarnos lo que es la vida contemplativa hoy. En este domingo reflexionaremos sobre la primera carta a los Corintios en el capítulo 7, versículo 34. Pero voy a leer 2 versículos antes para poder captar el contexto de toda esta cita. El no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. También la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Como vemos en esta cita, San Pablo hace una comparación muy sencilla, no negando ninguna de las dos aspectos. Compara el matrimonio con la vida de consagración a Dios, con la vida contemplativa. Y resalta una diferencia. Las dos cosas son buenas, pero hay una diferencia. Y es que la persona dedicada al Señor, precisamente eso, se dedica solamente al Señor, mientras que la persona casada debe dedicarse a su familia y también al Señor. Voy a leer
lo que el Papa Francisco escribió, porque creo que es un modo de una alabanza muy hermosa de la vida contemplativa. Dice así, y que esto nos sirva como reflexión, como meditación. Movidos por el amor incondicional a Cristo y a la humanidad, sobre todo a los pobres y sufrientes, están llamados a reproducir en diversas formas, vírgenes consagradas, viudas, ermitaños, monjes y religiosos, la vida terrenal de Jesús, casto, pobre y obediente. La vida contemplativa monástica, dice el Papa, en su mayoría femenina, se ha radicado en el silencio del claustro, generando preciosos frutos de gracia y misericordia. La vida contemplativa femenina ha representado siempre en la Iglesia y para la Iglesia el corazón orante, guardián de gratuidad y de rica fecundidad apostólica, y ha sido testimonio visible de una misteriosa y multiforme santidad. De la primitiva experiencia individual de las vírgenes consagradas a Cristo, fruto espontáneo de la exigencia de respuesta del amor al amor de Cristo, esposo, ha sido rápido el paso a un estado definitivo y a un orden reconocido por la Iglesia, que empezó a acoger la profesión de virginidad públicamente emitida. Con el pasar de los siglos, la mayoría de las vírgenes consagradas se han reunido, dando vida a formas de vida cenobítica que la Iglesia, en su solicitud, custodió con esmero por medio de una oportuna disciplina que preveía la clausura como guardiana del espíritu y de la finalidad típicamente contemplativa que estos cenobios se proponían. En el tiempo, pues, a través de la sinergia entre la acción del Espíritu que actúa en el corazón de los creyentes y suscita continuamente nuevas formas de seguimiento, el cuidado maternal y solícito de la Iglesia se fueron plasmando las formas de vida contemplativa e íntegramente contemplativa, como hoy las conocemos. Mientras que en el Occidente el espíritu contemplativo se ha ido declinando en una multiplicidad de carismas, en Oriente ha mantenido una gran unidad, dando siempre testimonio de la riqueza y belleza de una vida totalmente dedicada a Dios. Por los frutos de santidad y de gracia que el Señor ha suscitado siempre a través de la vida monástica femenina, levantamos al Altísimo, Omnipotente y Buen Señor el himno de agradecimiento, Laudato Si. Queridas hermanas contemplativas, ¿qué sería de la Iglesia sin vosotras y sin cuantos viven en las periferias de lo humano y actúan en la vanguardia de la evangelización? La Iglesia aprecia mucho vuestra vida de entrega total. La Iglesia cuenta con vuestra oración y con vuestra ofrenda para llevar la buena noticia del Evangelio a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo. La Iglesia os necesita. El Señor os necesita. Gracias por vuestra vocación. Gracias por vuestra entrega. Que Dios os bendiga siempre en esta entrega total al Señor y que sepáis siempre tenernos presentes en vuestras oraciones. Píldoras formativas. En esta sección formativa, en la que estamos viendo cómo poder aportar, cómo poder ayudar en la formación de nuestros jóvenes aspirantes que vienen a nuestros monasterios, desde las últimas programas que hemos tenido hemos hablado de los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas de la formación de un religioso, de una religiosa contemplativa? La vez pasada nos centramos en ese formador que no puede jamás faltar y que es siempre la verdadera causa de la formación. Y nos hemos referido a Dios. Dios es el único formador de las almas.
el único. Solamente Él forma. Pero también necesita la colaboración de algunas otras personas, algunas otras realidades y circunstancias. Y hoy vamos a hablar de aquella persona que, sin ser la verdaderamente causa de la formación, que solamente es Dios, pero sí es indispensable. Este periodo de Navidad nos ayuda mucho a entender este aspecto. ¿Quién fue el que concibió? Concibió solamente Dios. Dios Padre concibió en el seno de una mujer. Pero si María no hubiera dicho sí, ese sí indispensable para que Dios pudiera concebir. La única causa de la concepción fue Dios, pero María fue indispensable que dijera que sí. De esa manera, en la formación de un religioso, de un contemplativo, es indispensable la religiosa, el joven, que quiere ser contemplativo, que quiere ser contemplativa. Este es, en el fondo, el núcleo de lo que queremos hablar hoy. Es necesario que cada religioso, cada joven que entra, quiera ser seguidor de Cristo, quiera ser esposo, esposa de Cristo, quiera realmente que el Señor vaya plasmando en sí todo lo que implica la vida contemplativa. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta en la formación. Algunas veces no nos damos cuenta de ello, porque el joven que llega con su entusiasmo, pues quiere acatar todo lo que se le dice. Y entonces, bueno, pues a lo mejor obedece porque no puede desentonar. Y no nos damos cuenta que aunque es muy bueno, lo está haciendo solamente por no desentonar de todos los demás. Si en el monasterio hay 15 monjas, 15 monjes, y todos hacen de una manera, pues se vería muy feo si yo hago de otra manera. Y entonces, bueno, pues el pobre o la pobre, pues hace lo que hacen los demás. Bien, o solamente, bueno, yo estoy aquí bien, estoy más o menos bien, estoy cómodo, sí, me cuesta un poquito la estética, me cuesta un poquito el frío, la alimentación, pero bueno, la verdad que estoy aquí bastante cómodo, y a lo mejor pues puede estar ahí el joven como yo digo, como si fuese en un invernadero, donde todo está muy bien, todo está muy cuidado, no hay mucho problema, no hay mucha responsabilidad, y el joven va avanzando. Y los formadores, las formadoras, los que acompañan al religioso, tienen que verificar el por qué esa fidelidad, esa alegría, ese entusiasmo que tiene ese joven. ¿Es verdaderamente porque se siente llamado por Dios? ¿Es porque realmente está queriendo responder a Dios? ¿O es por una rutina, es por un ambiente que le está llevando? Ese es uno de los elementos más importantes. Y esto hay que recalcárselo mucho a la persona interesada. Hay que recalcárselo mucho. En ese sentido, podríamos decir que hay como algunos elementos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el que sea protagonista principal, o más bien indispensable, el religioso, implica una autoconvicción. Ese religioso, ese joven, esa joven, tiene que saber, tiene que querer formarse a sí misma. Tiene que querer colaborar en la acción de Dios. María quiso, aceptó ser madre de Dios. Luego ya no hizo nada, todo lo hizo Dios, pero María quiso. Ese querer es necesario en todo joven. El joven que se acerca a la vida contemplativa tiene que querer ser contemplativo, tiene que querer vivir en comunidad, tiene que querer ser caritativo con todos, tiene que querer ser obediente, tiene que querer ser virgen, tiene que querer el silencio, tiene que querer la soledad. Si no quiere esas cosas, entonces Dios no podrá concebir en ella la soledad, la clausura, el silencio, la virginidad, la pobreza, etcétera, etcétera. Eso es importante inculcárselo al joven. Es necesario que el joven quiera todo lo que implica ser contemplativo. En ese sentido, esa convicción de querer implica también un autoconocimiento. Tiene que conocer qué implica la pobreza. La pobreza no es llevar dinero en el bolsillo para un contemplativo. El ser contemplativo implica pues no tener medios de comunicación como todos, sino estar en un silencio, en una soledad. Tiene que conocer lo que implica eso. Pero también tiene que conocerse a sí mismo.
y saber sus deficiencias, sus debilidades. Tiene que aceptar que él es primario y entonces reacciona de una manera impulsiva. Tiene que reconocer que al revés, a lo mejor es muy flemático y entonces es un poquito pasota, como decimos, o como se decía antiguamente aquí en España. Y entonces, bueno, tiene que saber esas cosas. ¿Para qué? Para saber sobre qué tiene que trabajar y para saber sobre qué tiene que prestarse a Dios para que Dios vaya realizando en él esa obra maravillosa que es la vocación contemplativa. Tiene que ser muy sincero consigo mismo, aceptar sus realidades tanto positivas como negativas. Y luego tiene que ser muy positivo en el sentido de un gran entusiasmo. Como María, no entendía, pero sabía que esa realidad que llevaba en su seno era Dios. No sabía por qué tenía que ir a Belén, no sabía por qué tuvo que nacer en un pesebre, no sabía por qué tenía que huir a Egipto, pero lo único que sabía es que ese niño era Dios y que Dios le pedía que fuera fiel a lo que tenía que vivir. Eso es lo que tiene que... Y entonces eso le da un entusiasmo a María y también al religioso contemplativo. Eso sí, en todo este recalcar, como estamos haciendo, y recalcar que la vida contemplativa, que la formación tiene que ser autoformación, que tiene que ser autoconvicción, ojo, que no significa autoguía. El único guía es Dios, a través de las mediaciones humanas que llamamos superiores, priores, abades. Esa es la guía. La guía no es el propio religioso. El religioso sí tiene que querer y prestarse a todo lo que Dios va pidiendo, a todo lo que Dios quiere de él. Y después dejar que sea Dios el que guíe. María dijo sí, pero luego dejó hacer a Dios. Así el religioso contemplativo, el aspirante a la vida contemplativa, tiene que saber decir sí a todo lo que Dios le propone. Y después que ha dicho sí, dejar que Dios vaya obrando en su corazón, en su alma, en su mente, en su personalidad. Bien, ojalá que esta realidad lo tengan en cuenta sobre todo los interesados, pero también es muy importante que lo tengan los formadores, para que dejen ese espacio a cada uno para que vayan formando esa autoconvicción, ese autoquerer ser lo que Dios quiere de ellos. Y después dejar también que ellos mismos vayan aceptando el ritmo, el camino de Dios en su vida. Pidamos por todas nuestras vocaciones jóvenes para que el Señor siga haciendo sus maravillas y sobre todo pidamos en este periodo de Navidad, viendo el testimonio de María, que sepan decir siempre sí a Dios en todo lo que día a día les va pidiendo. Están escuchando el programa Manos Alzadas, un programa de Radio María dedicado a la vida contemplativa y dirigido por el padre Juan Carlos Ortega del Instituto Pontificio Claune. Vida contemplativa. Bueno, hemos celebrado la Navidad hace unos días todos nosotros. Y cada uno pues lo ha celebrado según las costumbres, según los hábitos que tiene. Pero, ¿cómo se celebra la Navidad en un monasterio de vida contemplativa? Sabemos, por la historia, que el primer Belén, el primer nacimiento, surgió en el ámbito de la contemplación. Fue San Francisco de Asís, según la tradición y según la historia nos muestra, el que realizó el primer Belén, el primer nacimiento viviente. Bien, hemos invitado en el programa de hoy a Sor Yolanda de los Ángeles Fernández, clarisa del monasterio de Santa Cruz de Villarrobledo, Albacete, para que nos cuente un poco el modo como se vive la Navidad en un monasterio. Muy buenos días, Sor Yolanda. Feliz Navidad del Señor. Así bien, muy buenos días, padre.
Y un saludo de paz y bien para ustedes y para todos los radioyentes. Bueno, lo primero de todo, que nuestra madre abadesa es la que me ha pedido que sea yo la que responda a su encuesta, digamos, en nombre de toda mi comunidad. Y el monasterio nuestro es el San Juan de la Penitencia. Ah, San Juan de la Penitencia, pues, Sí. pues muchas gracias San Juan de la Penitencia, porque nuestro fundador era San Juan. Sí. Muy bien, No me- pues mil gracias también, bueno, a toda la comunidad, a su madre abadesa y también a usted por este tiempo que nos dedica en este domingo dedicado a la Sagrada Familia. A ver, soy Yolanda, estábamos diciendo que nos gustaría saber cómo se vive la Navidad en un monasterio. Vamos a ver ustedes cómo, cuando nosotros nos acercamos a un monasterio, pues lo único que vemos es la iglesia, que está abierta y ahí vemos un Belén muy hermoso, ordinariamente, muy bien preparado, pero ¿un monasterio se adorna un monasterio también para la Navidad o solamente es la iglesia? Pues sí, el monasterio se adorna ya cuando empieza la Semana Mayor de Adviento, ya se adornan las principales dependencias del monasterio con un nacimiento y con los adornos propios de la Navidad. Y en el refectorio también ponemos el árbol. Y bueno, que el sentido de la decoración es también recordarnos que nos tenemos que preparar por dentro y decorar y arreglar nuestro corazón y nuestro interior para el niño. O sea, el exterior nos tiene que llevar sobre todo la vivencia interna. Bien, muchas gracias, porque este detalle yo creo que en el fondo se da en todos, ¿eh? Yo creo que siempre Dios aprovecha los elementos externos para poder también formarnos interiormente, pero es importante saber que tenemos que formar nuestro corazón, como hemos hecho para estos días navideños. ¿Nos podría contar alguna tradición, alguna costumbre, alguna actividad que tengan ustedes en el monasterio referente a la Navidad para vivir mejor estos días? Pues sí, algunas costumbres más relevantes que puedo explicar es la de el día 18, por ejemplo, Nuestra Señora de la Esperanza. Nosotras celebramos la fiesta de las abadesas. Entonces festejamos a la Madre y la fiesta empieza precisamente el día 17 por la tarde, que es cuando empezamos a cantar las antífonas de la O. Entonces, cuando se canta en vísperas la O, tenemos una O adornada y sale en procesión la O con 2 velas. Y la hermana más joven es la que porta la O y la entronifica, digamos, en el centro del oratorio. Y ya desde allí, cuando terminamos vísperas, nos vamos cantando villancicos al niño en procesión hasta la sala de labor. Y luego ya hacemos una fiesta en la sala, la madre nos hace regalos y nosotras le hacemos regalos a ella. Otra es la de Santo y Alma. Esta costumbre pues es tradición desde, yo no sé si es de la orden franciscana, pero la tenemos ya mucho tiempo. El día 1 de enero, por la noche, al acabar la cena en el refectorio, pues se pone, presidiendo la mesa central, un niño Jesús y el abrazo de nuestro Padre San Francisco. 2 velas y luego hay 2 vasos, porque a cada hermana se le adjudica por suerte una estampita en la que viene escrito una virtud para practicar durante el año, un santo protector al que tienes que imitar y un difunto o unos difuntos por los que tienes que pedir todo el año, y se hace el sorteo. En un vaso se ponen los nombres de las hermanas y en otro las estampas. Entonces, por suerte, se dice el nombre de la hermana y se lee lo que le ha tocado, se besa al niño y después desde allí nos vamos al coro a rezar completas cantando el Te Deum. Otra es la del niño perdido. Cuando termina ya la Navidad, después del bautismo del Señor, sobre la mesa del altar del oratorio se pone un niño Jesús y durante toda esa semana se le ponen regalos al niño. Cada hermana pues le prepara al niño lo que quiere, unas labores, lo que quiere le pone al niño. Y cuando ya, después del bautismo del Señor, el primer domingo, después del tiempo ordinario, digamos, pues la madre vamos todas a por el niño, a por los regalos, los llevamos a la sala y la madre esconde un niño, o bien de estampa o un niño Jesús chiquitito, y tenemos que buscarlo todas. A veces nos pasa 1 hora buscando al niño y la que encuentra al niño se lleva todos los regalos. Y bueno, otra cosa también en relación con la Navidad que quería comentarle es que tenemos en nuestro monasterio pues algo muy singular, que es un niño Jesús que le decimos el niño fundador. Pues es del siglo XVI, una imagen preciosa que pertenecía a nuestro fundador de santa memoria, porque él era, bueno, un santo varón, digamos. Y cuando se fundó nuestro monasterio, el 12 de mayo de 1614, vino el niño Jesús, por eso le dicen el niño fundador. Pues este niño, cuentan nuestras crónicas, que se humanizó en manos de Sor María de San Antonio, o sea, se hizo un niño real. Ese niño tomó carne y es que parece que está vivo, es precioso. Tiene una cara angelical,
Pues este niño lo tenemos en el monasterio en un sitio muy, muy importante y bueno, pues que es una joya. Y le llamamos el niño esposo porque cuando una monja hace los votos solemnes es el niño el que porta en el dedito el anillo de la monja que va a hacer los votos solemnes. Bueno, qué detalles más curiosos y al mismo tiempo tan hermosos a nivel espiritual. Ojalá que nosotros pudiéramos poco a poco ir introduciendo estos pequeños hábitos que nos ha comentado. Bueno, está la tradición de la O, que no sé si todo el mundo sabrá a qué se refiere, esa O de expectación, esa O de la Virgen María que está expectante, pero también lo de los regalos de los santos patronos. Qué hermoso es este detalle donde Dios, el niño Dios, al nacer, nos regala cada año una virtud y un santo que nos va a proteger. Sé que esta tradición ya se ha empezado a hacer en algunos círculos también laicales y que yo creo que es algo muy hermoso, porque eso hace que continúe la Navidad. Es el regalo que el niño Dios me ha dado durante todo el año. Es el regalo que yo estaré en mayo, yo estaré en septiembre y recordaré que Dios me ha invitado a trabajar en esta virtud y me ha dado este santo patrono para protegerme. Y bueno, y también es muy interesante lo del niño perdido. ¿Cuántas veces en nuestros corazones sentimos que hemos perdido a ese niño Jesús y tenemos que buscarlo? Y Él, aunque se hace el encontradizo, siempre luego se hace presente para nosotros. Qué hermosas tradiciones tan escondidas y que quizás nos podrían ayudar tanto a todos nosotros. Gracias por compartirnos estas costumbres. Pero yo desearía también preguntarle algo un poquito más personal. Claro, usted ahora es religiosa, llevará ya muchos años, o no sé, o pocos, ya nos dirá en el convento, pero trate de recordar su primera Navidad en el monasterio. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención, lo que más le impactó, lo que más le gustó? Bueno, pues yo ya llevo en el monasterio 35 años, o sea que desde que viví la primera Navidad ya está lejana, pero hay cosas que no se olvidan. Bueno, una cosa que no se me olvida es la preparación que tuve para Navidad. Digamos, yo era una chica de iglesia, yo iba a misa todos los días, cantaba en el coro, pero yo no conocía la liturgia de las horas, yo no profundizaba en la palabra de Dios. Cuando llegué al monasterio y empecé a preparar la Navidad con los textos tan preciosos del Adviento, yo me maravillé de la riqueza de la palabra de Dios, o sea, es que me enamoré de la palabra. Eso fue una experiencia que no puedo olvidar. La palabra de Dios me tocó el corazón y me enamoré de la palabra. Y otra cosa que también recuerdo es el dolor que sentí humanamente por no estar con mi familia, o sea, por no estar con mis padres, con mis hermanos, porque somos una familia muy unida y los eché muchísimo de menos. Por ejemplo, el día de Nochevieja es la primera vez en mi vida, o sea, hace 35 años que no me tomé las uvas. Y ya a mí eso me sonaba, parecía que era un ritual, 20 años, yo entré con 20 años tomándome las uvas con mi familia, de repente, sin tomarme las uvas, aquello me chocó. Pero bueno, sentí también el sabor agridulce, agrio de la separación y luego la dulzura de tener una comunidad que Dios te regala, que es tu verdadera familia, tus hermanas. Y la verdad es que me dio mucha alegría. Y luego también el ambiente, como se vive aquí la Navidad, con oración, con fiesta, pero sin algarabía, sin superficialidad. A mí eso, pues la verdad es que me encanta. Y bueno, pues otra cosa que me impresionó también de la primera Navidad es algo que es que impresiona, me sigue impresionando y nos impresiona a todos, es el hecho de tener a la Virgen de la Teja aquí en nuestro monasterio. Es un prodigio que nunca nos cansamos de admirarlo y de agradecerlo. Digamos que, bueno, si le explico un poquillo, 2 palabras, lo que es la Virgen de la Teja. Venga, ¿sí? Ánimo, sí. Bueno, pues la Virgen de la Teja es un prodigio mariano. Hace unos 200 años, que era Sor Rosalía, una hermana de Zaragoza, tenía una teja de barro tapando su cántaro y apareció milagrosamente en relieve, digamos, una escultura de la Virgen sobre esa teja. Digamos que desde la aparición, ella no lo dijo, pero hubo una sequía en el pueblo y dijo ella, hasta que no saquen a mi Virgen no va a llover. Se sacó a la Virgen, empezó a llover, se conoció en el pueblo, le hicieron una urna y empezó a derramar gracias y milagros. La urna iba de casa en casa a los enfermos que la pedían y le llamaron Nuestra Señora del Remedio. Y desde que apareció la Virgen en la teja, se decía que era la Virgen del Pilar la que había venido aquí a Villarrobledo a visitar a la comunidad, porque en el siglo XIX hay constancia de que muchas hermanas procedían de Zaragoza, pero principio del XIX y hasta el XX, o sea, durante casi un siglo, no han faltado hermanas de Zaragoza en la comunidad.
Y ha habido una devoción al Pilar que la he mamado yo desde que entré. Que es que de verdad, cuando lo digo se me pone la carne de gallina. Porque hace 35 años y seguimos, cada vez que el reloj da las horas, porque tenemos 3 relojes antiguos del año 1800, uno en el coro bajo, otro en el refectorio, otro en la sala de labor. Y cada vez que suena el reloj, que ahora ya están estropeados, tenemos otros que suenan también las horas, se dice una oración a la Virgen del Pilar. Y esa oración la seguimos haciendo todavía. Entonces se conoce que con tanta devoción al Pilar, la Virgen como que, no sé, se ha venido aquí de una manera muy especial para estar con nosotras. La oración que decimos todos los días, a cada hora, es: Ave María Purísima del Pilar, antes morir que pecar. Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima del Pilar vino en carne mortal a Zaragoza. Sea por siempre bendita y alabada. Ya tenemos una hora menos de vida y una hora más que dar cuenta a Dios. Pues Dios aquí nos tiene, hágase su voluntad. Cada hora el reloj te va acompañando y te va ayudando a vivir la presencia de Dios, a santificar el tiempo, a ser consciente de que el tiempo pasa y que ya no vuelve y que tienes que dar cuenta a Dios. Y es una oración que nos acompaña en el día a día. Muchas gracias, Sor Yolanda, por comentarnos también este detalle. De hecho, yo le quiero agradecer a todo el monasterio, todo cómo están dando a conocer y están promoviendo esta devoción a la Virgen de la Teja. Creo que es algo muy hermoso. Y bueno, como siempre, la Virgen María nos acompaña, y este detalle de la Virgen del Pilar que nos acompaña a todos los españoles. Muchas gracias por todo. Me ha llamado mucho la atención y quiero recalcarlo, esa tristeza que usted sintió en su primera Navidad por la ausencia de la familia. Muchas familias, pues esta Navidad van a sentir también la ausencia de alguien, de un ser querido que quizás no esté. Pues bueno, con el testimonio que nos ha dado Sor Yolanda, recordemos que siempre la Virgen nos acompaña y que ese niño Dios va a llenar ese vacío que quizás queda un poco en nuestra alma. Muchas gracias, Sor Yolanda, por el tiempo que nos ha dedicado. Le invito a seguir disfrutando de estos días en su monasterio y también a hacer todo lo que está en sus manos para que disfruten sus hermanas ahí de la comunidad. Muchas gracias por ese tiempo que nos ha dedicado. Gracias. Muchas gracias a usted, Padre. Feliz Navidad para usted y para todos los radioyentes. Que Dios les bendiga. Gracias por todo. Bien, antes de seguir, una breve noticia. El niño Dios ha nacido hace unos días, pero todos los días del año nace en los corazones de vosotros, nuestros oyentes, a través de los diferentes programas que ofrece Radio María. Para que siga siendo así, presento o les pido que estén atentos a lo siguiente que le vamos a decir. Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David, y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este mensaje que anunciaron los ángeles de Belén es también la buena noticia que transmite Radio María gracias a mucha gente buena que aporta su oración, sacrificios, voluntariado y donativos. Para poder seguir haciéndolo un año más, esperamos seguir contando con tu ayuda. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad. A favor de la vida contemplativa. En esta sección
como cada domingo, tratamos de invitar a personas que ayudan y colaboran en la vida contemplativa. Y hoy, que es la Sagrada Familia, he querido invitar a un matrimonio recién casados. Son David Ruiz y Laura Villaverde, jóvenes esposos que se casaron el pasado 4 de octubre, pero que he sabido de un modo muy peculiar cómo ayudaron a la vida contemplativa, y por eso los he querido invitar. No sé si están ahí los dos o solamente han podido estar uno de ellos. David, Laura, muy buenos días, feliz Navidad. ¿Cómo están? Hola, buenos días, feliz Navidad. Bien. Bueno, finalmente estoy yo, David, pero bueno, como somos una sola carne, pues hablaré por los dos. Así es, donde está David está Laura, y donde está Laura claro. está David también. Muy bien, ese es el núcleo de la vida matrimonial para el cristiano, para el católico. Bueno, habéis celebrado hace unos días, el pasado día 24-25, vuestras primeras Navidades como casados. ¿Qué ha significado de novedoso, si es que ha habido algo, para vosotros esta Navidad? Pues ha sido, sí, novedoso es la palabra, porque por un lado, o sea, para empezar, cada uno no estamos viviendo la Navidad como siempre, con nuestra familia de origen, sino juntos, ¿no? Esta vez. Y eso ha supuesto, pues, para empezar, como un cambio, ¿no? En las tradiciones de nuestras familias, ¿no? Y ahora en la nueva que hemos formado. Y a la vez también ha sido, pues, desde otro punto de vista, ¿no? Porque como que hemos podido vivir mucho más esa Sagrada Familia, ¿no? Como vivió la primera familia, ¿no? El nacimiento de Jesús, ¿no? Y con esa perspectiva, ¿no? O sea, que también ha sido muy especial en ese sentido. Sí, así es, pues es verdad, fue la primera Navidad también, para María y José, su Navidad, el nacimiento del niño Jesús. Pero bueno, yo, como he dicho al inicio, os he invitado porque he sabido de un detalle que parece ser que surgió a raíz del día de vuestra boda. Vosotros os movisteis para ayudar a algunos monasterios de vida contemplativa. ¿Nos podrías decir qué pasó ese día de la boda o en esos días para que vosotros os vierais así movidos y atraídos por ayudar a la vida contemplativa? ¿Y cómo lo habéis hecho? Sí, pues esto, o sea, la historia se remonta como a unos meses antes de la boda, ¿no? Cuando preparando la ceremonia de la propia boda con un sacerdote amigo nuestro, que de hecho también es director espiritual, ¿no? O sea, él nos enseñó, bueno, nos fuimos repasando como los distintos momentos, ¿no? De la boda. Y en particular, cuando llegaba el momento, pues, de la entrega de los anillos y de las arras, ¿no? Él nos explicaba cómo este gesto de las arras, ¿no? En este caso, siempre o sea, son 13 arras, ¿no? Y nos contaba, pues, esto simboliza a una arra por cada mes del año, ¿no? De los 12, y la 13ª arra, que es para los pobres, ¿no? Para que, de alguna manera, en ese momento de la boda, signifiquéis que en vuestro matrimonio también se hagan presentes los pobres, ¿no? O los pobres, las personas necesitadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues, nosotros, o sea, nos explicó que esto era una oportunidad para que no solo hiciéramos este gesto en el día de la boda, sino que viviéramos la moneda 13, ¿no? Que viviéramos con esa entrega hacia los que lo necesitan, ¿no? Y entonces, pues, se nos ocurrió, como además justo el día que nos casamos, el 4 de octubre, era el día de San Francisco, pues poder ayudar a las misiones franciscanas en el mundo, ¿no? Y en concreto, pues aquí en España, que lo necesitan. Entonces, bueno, pues a través de unos contactos, ¿no? Pues pudimos ponernos en contacto con la Fundación Claune, que fue el Instituto Pontificio, perdón, que fue la que nos ayudó a dar este donativo a las monjas franciscanas, ¿no? Y de esa manera, pues no solo aparte de lo que, ¿no? De lo que habíamos recogido en la boda, pues que no solo fuera para nosotros, sino para toda la Iglesia, ¿no? Y en este caso, pues para la vida contemplativa, que tanto bien nos hace.
O sea, que fue una consecuencia pues de esta preparación, de esta oración también estuvimos rezando, ¿no? Pues como a quién ayudar, ¿no? O cómo lo hacemos, ¿no? Y entonces, pues poco a poco el Señor abrió camino y fuimos capaces de hacerlo y queremos seguir haciéndolo, ¿no? Durante todo nuestro matrimonio, toda nuestra vida. Uh-huh. Pues muchas gracias por contarnos este aspecto. La verdad que pues así es de hermoso la acción de Dios, ¿no? Cómo va Él trabajando de una manera tan silenciosa, pero también al revés, tan profunda, porque es importante esta 13ª arra, ¿no? Que muchas veces se nos puede olvidar, pues porque también surgen muchas necesidades. Gracias por tener en cuenta a la gente necesitada y sobre todo también a la vida contemplativa que muchas veces pasan también sus penurias, aunque la verdad pues son personas de mucha austeridad. Yo quería hacerte una última pregunta, si me lo permites, si es un poquito más bien, pues ¿qué pensáis de la vida contemplativa? Es decir, vosotros habéis seguido la vocación matrimonial, bueno, no lo has comentado, pero claramente pues porque habéis visto qué es lo que Dios os pedía, y os pedía en concreto formar esa familia, esa una única cosa, pues a ti con Laura contigo. Bueno, y la vida contemplativa pues sabemos que es también, pues eso, es seguir la vocación que Dios da. Pero para vosotros como jóvenes y como matrimonio, ¿qué valor, qué pensáis vosotros de la vida contemplativa, de esos hombres y mujeres que están ahí en los monasterios dedicados al Señor? Pues la verdad es que me parece valiente, ¿no? Me parece valiente y también, bueno, pues una respuesta, ¿no? Al final, como bien has dicho, pues esta llamada, ¿no? Que nosotros hemos sentido, ¿no? Que el Señor nos llama al matrimonio, pues también, o sea, me parece valiente, pues ser capaz de responder a esa llamada que el Señor hace, también a esta vida contemplativa. O sea, yo también opino, ¿no? Creo que ambas vocaciones se retroalimentan, ¿no? O sea, yo comentaba antes, ¿no? Este sacerdote amigo nuestro, pues nos había ayudado a vivir esta moneda 13, pues, o sea, yo soy consciente y lo digo por experiencia de que, o sea, como las ambas vocaciones se retroalimentan, ¿no? Y como nosotros también podemos apoyar y esa retroalimentación entre vocaciones que es precioso, la verdad. Y luego, pues, que más en particular, ¿no? Como contestando la pregunta, o sea, sí que me parece una elección valiente porque es verdad que en mi caso, pues yo he elegido a Lau, bueno, como esposa, y mi vocación tiene un nombre, ¿no? Pero en el caso de la vida contemplativa, pues la vocación es la Iglesia, ¿no? Y con un nombre concreto también, pero como más abarca más, ¿no? Y sobre todo a través de la oración y a través de su entrega, pues toda la Iglesia crece, ¿no? Entonces me parece como pues que para nosotros puede ser como más, entre comillas, sencillo, ¿no? Vivirlo en el cuerpo del otro, ¿no? Vivirlo en el otro, pero luego, en su caso, pues más difícil, aunque también de manera diferente, ¿no? O sea, yo soy consciente de que existe esta comunión, ¿no? Con la vida contemplativa, y soy consciente de que hay personas rezando por mí en cualquier momento, ¿no? O sea, como sé que con certeza, ¿no? Y eso pues me parece una preciosidad, la verdad. Pues sí, así es, que hermoso también, sin darte cuenta, creo, o no sé, has dicho una cosa muy real, y es como todos nos complementamos, porque al fin y al cabo todos, como en el matrimonio, todos somos una sola cosa, que es la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es Cristo. Todos somos Cristo cuando colaboramos y compartimos esa vocación que Dios nos ha dado. Muchas gracias, David, por este tiempo que nos has dado. Te pido que saludes de nuestra parte a tu esposa Laura y que, bueno, pues que sigáis con este entusiasmo viviendo esa realidad del misterio de Navidad en estos días. Muchas gracias por vuestro tiempo y feliz periodo de Navidad. Gracias a vosotros. Feliz Navidad. Muchas gracias. Están escuchando el programa Manos Alzadas,
un programa de Radio María dedicado a la vida contemplativa y dirigido por el padre Juan Carlos Ortega del Instituto Pontificio Claune. Actualidad contemplativa. Durante todo este año, Manos Alzadas ha ayudado a las comunidades de vida contemplativa a vivir el año jubilar desde sus comunidades. Recordamos hoy los 2 últimos jubileos tenidos en San Pedro en las semanas pasadas. El jubileo de los pobres, que fue el 16 de noviembre. El Papa León XIV presidió en la Basílica Vaticana la misa por la Jornada Mundial de los Pobres. El pontífice recordó en su homilía que Dios nunca abandona a los pequeños y exhortó a la Iglesia, a los fieles y a los responsables públicos a escuchar el grito silencioso de quienes viven en la pobreza, la soledad, la guerra y el abandono. El Papa recordó que a través de toda la Escritura, Dios se revela como defensor del huérfano, del extranjero y de la viuda. En Jesús, esta cercanía alcanza su plenitud. Él trae la buena noticia a los pobres y proclama el año de gracia del Señor. Precisamente con motivo del jubileo de los pobres, el pontífice quiso transmitir con fuerza el mensaje central del Evangelio: Te he amado. A pesar de nuestras fragilidades, Dios mira con ternura a cada persona y la Iglesia desea ser hoy madre de los pobres, lugar de acogida y de justicia. Aunque las pobrezas materiales siguen siendo un desafío urgente, León XIV subrayó que existe una herida más profunda y transversal: la soledad, e invitó a promover una auténtica cultura de la atención que rompa ese aislamiento, comenzando por la vida familiar y extendiéndose a escuelas, lugares de trabajo, comunidades y también al mundo digital. La cercanía, dijo, es el rostro concreto de la ternura de Dios. Como modelo de este camino, el Papa propuso a San Benito José Labre, el vagabundo de Dios, intercesor de los pobres sin hogar. Su vida, marcada por la pequeñez y la confianza absoluta, muestra la belleza del Evangelio vivido entre los más marginados. León XIV concluyó encomendando el jubileo de los pobres a la Virgen María, cuya voz en el Magnífica revela las preferencias de Dios por los últimos. Y el último jubileo fue el jubileo de los presos, el 14 de diciembre. En la solemnidad del tercer domingo de Adviento, conocido como el Domingo de la Alegría, el Papa León XIV presidió la Santa Misa en la Basílica de San Pedro con motivo del jubileo del mundo penitenciario, concluyendo con los grandes eventos del Año Santo. Celebramos hoy, dijo el Papa, el jubileo de la esperanza para el mundo carcelario, para los presos y para todos aquellos que se ocupan de la realidad penitenciaria. En su homilía, León XIV ha reconocido las dificultades de la vida en prisión y el desafío que representa mantener la fe y la perseverancia frente a las adversidades. Es verdad, la cárcel es un entorno difícil y hasta las mejores intenciones pueden encontrar muchos obstáculos. Precisamente por eso no hay que cansarse, desanimarse o retroceder, sino seguir adelante con tenacidad, valentía y espíritu de colaboración, dijo el Papa. Pero al mismo tiempo recuerda que la justicia auténtica busca la reparación y la reconciliación más que el castigo exclusivo. Dijo el Papa, son muchos los que aún no comprenden que hay que levantarse de toda caída, que ningún ser humano coincide con lo que ha hecho y que la justicia es siempre
un proceso de reparación y reconciliación. León XIV abre la puerta a la esperanza, recordando también que incluso en los contextos más difíciles es posible cultivar valores como la sensibilidad, la misericordia y la capacidad de perdón. Nuevamente cito al Papa: del duro terreno del sufrimiento y el pecado brotan flores maravillosas e incluso entre los muros de las prisiones maduran gestos, proyectos y encuentros extraordinarios en su humanidad. El pontífice ha destacado la importancia de medidas concretas de reinserción y recuperación de la confianza de las personas privadas de libertad, mencionando el deseo expresado por el Papa Francisco de conceder formas de amnistía o de condonación de la pena orientadas a ayudar a las personas para que recuperen la confianza en sí mismas y en la sociedad. Palabras del Papa León: confío en que en muchos países se dé cumplimiento a su deseo. El jubileo, como sabemos, en su origen bíblico era precisamente un año de gracia en el que de muchas maneras a todos se les ofrecía posibilidad de empezar de nuevo. Creo que nuestros monasterios de vida contemplativa tienen que estar también, y están muy unidos en estos dos jubileos. Por una parte, el jubileo de los pobres, pedir en nuestras oraciones como contemplativos por todos ellos, pedir para que sepan aceptar esa situación y también para que muevan los corazones de las personas que pueden ayudar a las gente más necesitadas. Y cómo no, creo que también los monasterios deben ser lugares donde se pide mucho por los presos, para que esas personas encuentren la misericordia en sus corazones, sepan perdonar y sepan ser perdonados, aceptar ese perdón que tienen que recibir de Dios nuestro Señor sobre todo. Ojalá que nuestras comunidades contemplativas tengan también en sus intenciones estos dos últimos jubileos, que pidan por los pobres y por los presos. Terminamos el programa de este domingo de la Sagrada Familia, 28 de diciembre. En los monasterios, los monjes y monjas continuarán con sus manos alzadas, intercediendo por nosotros. Doy las gracias en este momento al Señor y a la Virgen María, que nos han permitido realizar este programa. De un modo especial doy las gracias a Sor Yolanda Fernández, clarisa del Monasterio de San Juan de la Penitencia de Villarrobledo, Albacete, y a David Ruiz, con su esposa Laura Villaverde, que son jóvenes esposos recién casados, por compartir en este programa sus experiencias. Muchas gracias. Gracias también a los técnicos y voluntarios de Radio María, pues sin ellos no se podría realizar el programa. Y gracias a todos ustedes, nuestros queridos oyentes. Esperamos sus sugerencias y opiniones llamando al teléfono 91 8 22 80 10 o escribiendo al correo electrónico manosalzadas@radiomaria.es o por carta dirigida a la atención de Manos Alzadas, Radio María, Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid. Pueden volver a escuchar este programa en el podcast Manos Alzadas, dentro de nuestra web www.radiomaria.es. También pueden recibirlo en casa pidiendo el CD o el pendrive al teléfono 91 8 22 80 10 o a través de la web www.radiomaria.es en la pestaña Pedidos de programas o también por correo electrónico pedidosdeprogramas@radiomaria.es. Nos despedimos hasta el próximo año. Exactamente estaremos con ustedes el 11 de enero para acompañar a la vida contemplativa y darla a conocer a todos los oyentes de Radio María.
Ahora os deseo un gran día de este domingo de la Sagrada Familia, ojalá que se pueda vivir todo en familia, pero también os invito a quedaros aquí en Radio María para rezar el Ángelus con el Papa León XIV y recibir su bendición en directo desde la Plaza de San Pedro. Se despide el Padre Juan Carlos Ortega. ¡Feliz Navidad para todos! Han escuchado Manos Alzadas con el Padre Juan Carlos Ortega.